resaltar eso que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que hay que tener claro lo que dice la Biblia que no se puede hacer. Amén. Y otra es lo que los hombres también quieren imponer. Amén. Porque sabemos que hemos sido libertados en Cristo y el apóstol aconseja que no usemos esta gracia como libertinaje, ¿verdad? Para hacer y deshacer en el Evangelio. Pero también la palabra dice que en los últimos días... Versículos 1 y 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar conforme a la palabra del Señor, a lo que la Biblia establece en su palabra. Tal vez que nuestra relación se rompa con el hermano Junior, con nuestro hermano Starling. Entonces yo creo que cuando se está hablando de cerrar la puerta, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un sacrificio para cerrar esa puerta que se abre. Amén, hermano, que Dios le bendiga una vez más. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a este espacio que hoy en día vamos a inaugurar, Hebreos 9:22 TV, donde vamos a traer un estudio de la palabra del Señor cada semana y esperamos que para usted sea de gran bendición. En esta ocasión vamos a hablar bajo el tema ciérrale la puerta al mundo. Y en esta ocasión me acompaña nuestro hermano evangelista Luis Mojica y nuestro hermano también evangelista Starling Uribe, hombre de fuego, hombre de Dios para la gloria del Señor. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3 a la altura del versículo 5, 6 y 7. Y por ser palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermano, quiero darle la introducción a este tema que queremos compartir con nuestros hermanos evangelistas Luis Mojica y Starling Uribe. Ciérrale la puerta al mundo. Yo creo que es un tema actual, ¿verdad? Un tema que está en el momento. Ciérrale la puerta al mundo. Y queremos dar inicio ubicándonos en el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 1. En una ocasión el salmista David dijo: atenderé a mi camino para no pecar contra ti. Guardaré mi boca como mordaza mientras el impío esté en mi presencia, esté delante de mí. Es otra versión que dice aquí. En otra palabra, el salmista David se hizo un autoanálisis. Un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, un hombre que pensaba no como Dios, pero la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, o sea, tenía algo que se acercaba a Dios en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y este hombre en un momento determinado tomó la determinación de hacerse un autoanálisis para ver cómo estaba andando delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema ciérrale la puerta al mundo? Porque antes de tú cerrar una puerta, tienes que saber que está abierta. Y tú no puedes cerrar una puerta si tú no sabes que está abierta. O sea, hay puertas en nuestra vida que están abiertas, que para poder cerrarla tenemos que ver primeramente que está abierta y luego cerrarla. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Starling y luego Mojica para que estén aportando algo a lo que es este estudio. Ciérrale la puerta al mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le siga bendiciendo. Siguiendo esta parte de nuestro hermano Junior Madé, ese es un tema que está en el tapete, podríamos decir, porque estamos hablando de cerrarle la puerta al mundo. Es un tiempo bien difícil en el que los creyentes, lamentablemente muchos creyentes, no quieren hacer una separación de la vida de un creyente y del mundo. Ahora, nosotros como creyentes debemos cerrarle la puerta al mundo, no importando quién se la abra. ¿Por qué? Porque su vida con el Señor, su comunión, su santificación, porque hablar de cerrar puertas es hablar de apartarse, es hablar de reservarse, o sea, conservarse del mundo y no permitir que el mundo llene nuestra vida. Porque es lo que dice la Escritura, nosotros no podemos convertirnos a ellos. O sea, y nosotros como fuente de vida, que hemos sido santificados en Cristo, no podemos permitir que esas otras aguas, ¿verdad?, entren a nosotros, porque nosotros somos puros. Ahora, el hermano Junior menciona al salmista David. Si usted estudia el capítulo 39, se dará cuenta que David tenía muchos enemigos. Por eso él habla de refrenar su lengua. David prefirió no defenderse ante tantos enemigos. David se vio en una situación difícil y él dijo: atenderé a mis caminos.
O sea, David está diciendo, yo voy a meditar, miraré bien en mi vida, en cómo actuar, en qué voy a hacer cuando estén los malvados delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque depende de lo que tú hagas, es lo que la gente va a decir de ti, es lo que la gente ve de ti. Como tú vives, es lo que la gente ve manifestado en ti, y de eso la gente va a hablar. Entonces, hoy le hacemos un llamado muy importante a los hermanos que van a escuchar esta palabra de cerrarle la puerta al mundo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, esto es un tema ya, como se ha dicho, un tema muy relevante. Sabe que cuando nuestro hermano Junior me mandó el tema, bueno, esto es un tema que comprometedor. Cuando nosotros hablamos de cerrarle la puerta al mundo, no estamos hablando de que nosotros vamos a apartar del ser humano. No estamos hablando de eso. No estamos hablando tampoco de que nosotros nos vamos a encerrar en nuestra casa. No estamos hablando de que nosotros vamos a apartar completamente de usted, sino que estamos hablando de que tiene que haber una separación entre Dios y el mundo. Estamos hablando de eso para que nos puedan entender lo que queremos decir en este momento. ¿Por qué traemos este tema? Porque yo sé que cuando nosotros analizamos lo que es la palabra de Dios y analizamos lo que es el mundo, cómo la iglesia se está ligando con el mundo, porque la gente no quiere separar el evangelio del mundo, sino que la gente quiere tener un pie adentro y un pie afuera. Yo creo que cuando se está hablando de cerrarle la puerta al mundo, yo creo que, bueno, el mismo Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí. O sea, se está hablando de que tiene que haber una separación. Hay cosas que en verdad a nosotros nos duelen, pero tiene que haber una separación entre Dios y el mundo si nosotros en verdad queremos agradar a Dios. Amén, amén. Sí. Tú sabes que cabe destacar que cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, ¿verdad? Amén. Y si el sistema está en contra de los principios de la palabra del Señor, a eso nos referimos. No solamente porque vivimos en el mundo y estamos en el mundo. Sí. Y hay cosas que nos beneficiamos del mundo, pero cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema, de aquellas cosas que van en contra de los principios y de la palabra del Señor. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe. Lo hago en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya nosotros no hacemos lo que queremos hacer, sino lo que la Biblia establece que tenemos que hacer. Y muchas veces hoy en día hay personas que quieren adaptar la Biblia a ellos, y no es así. Ellos tienen que adaptarse ellos a la Biblia, a la palabra del Señor. Y lamentablemente hay gente hoy en día que quieren vivir un evangelio light, un evangelio a su antojo, a su manera, a su forma, y no es así. Tú tienes que vivir el evangelio conforme a lo que dice la palabra del Señor. Yo siempre digo algo, y he predicado esa parte. Cuando tú buscas un trabajo, que tú te sientas allá en la oficina de recursos humanos, te pone las reglas, te pone la pauta, las reglas que tiene la compañía si tú quieres entrar a trabajar en ella. Si tú quieres, tú lo firmas el contrato. Si no quieres, no lo firmas. Así el evangelio también. Si tú quieres ser evangelio y quieres ser salvo, tienes que someterte a la palabra del Señor. Si tú quieres ser salvo, porque lamentablemente hoy en día la gente quiere ser salvo, pero a su manera, y lamentablemente viven una vida conforme al sistema mundano, al sistema que el mundo le está ofreciendo hoy en día, un evangelio light, un evangelio de eso no es nada, y lamentablemente eso está acabando hoy en día dentro del pueblo del Señor. Amén. Dentro de esa misma parte que comparte el hermano Junior Madé, es importante mencionar la parte bíblica que usa Cristo, y es la pregunta que él le hace a los discípulos, a la multitud. Él dice, ¿qué comunión tiene la luz y la tiniebla? O sea, Cristo y Belial, ¿qué comunión tiene? O sea, a veces la gente quiere mezclar cosas, obviando o olvidándose de lo que ya está establecido en la palabra del Señor. O sea, el creyente y el mundo no tienen ningún tipo de comunión. Y como decía el hermano, o tú sirves a Dios o estás en el mundo. Porque no puede de una fuente salir dos aguas. O sea, si usted decidió ser creyente, es como dice el apóstol en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado. O sea, y él dice, ya no vivo yo. Es lo que te dice, ya yo hago lo que Cristo dice que haga. O sea, ya yo dejé esa vida, ya yo renuncié, el borrachón que yo era, ya yo no lo soy más. El codicioso que yo era, ya no lo soy más. O sea, hay un sinnúmero de costumbres y de vida que nosotros teníamos, forma, que cuando venimos a Cristo,
tenemos que separarla. Y es lamentable ver muchos creyentes que han querido seguir viviendo como vivían en el mundo. O sea, y si ya Cristo vive en ti, eso quiere decir que tú has sido regenerado, tú has sido cambiado. O sea, tú has sido transformado. Tú no puedes seguir viviendo como vivía en el mundo. Eso quiere decir que todavía hay una puerta abierta. O sea, hay una puerta abierta y que hay cosas del mundo que todavía se siguen manifestando en ti. Y bueno, y es bueno tocar la parte de Cantares, su capítulo 2, cuando el amado dice, cazadnos las zorras pequeñas. Porque hay puertas pequeñas que se dejan abiertas que parecen insignificantes, pero te llevan al mundo. No hablan bien de Cristo. O sea, un creyente no puede tener puerta abierta al mundo porque que no hablan de Cristo, no representan a Cristo. Y nosotros cuando aceptamos el llamado, como decía el hermano, como en una compañía, asumimos la responsabilidad de estar crucificado con Cristo. Y hablar de crucificado con Cristo es, aunque te perjudique, ya tú esto lo estás sacrificando. O sea, tú estás dispuesto a pagar el precio. Porque ¿qué hizo Cristo? ¿Qué tuvo que padecer? Antes de ser crucificado de todo. Así es. Tuvo que soportar de todo. Tuvo que negarse a sí mismo. Es tanto así que la Biblia dice que él enmudeció delante de aquellos de aquellos que lo menospreciaban, que le azotaban. Cristo tuvo que enmudecer porque se sometió. O sea, el que se convierte se está sometiendo a lo que Dios dice y su palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ciérrale la puerta al mundo. Tú sabes que cuando nosotros analizamos cómo el sistema ha ido arropando la iglesia completamente. Y tú sabes que a veces nosotros hacemos relación con hermanos y a veces se nos hace un poco difícil decirle las cosas a los hermanos porque no queremos tal vez que nuestra relación se rompa con el hermano Junior, con nuestro hermano Stanley. Entonces yo creo que cuando se está hablando de cerrar la puerta, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un sacrificio para cerrar esa puerta que se abre. Porque, o sea, tú decías ahorita que a veces hay puertas pequeñas y nosotros a veces tal vez pasamos eso por alto porque la vemos insignificante. Tal vez pensamos, no, por ahí no va a pasar nada. Y tal vez cuando nosotros nos descuidamos, que ya queremos levantar la cabeza, ya es tarde. Gloria al Señor. Ahora bien, Jesucristo, como tú decías, hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Y vino a morir por la humanidad, por todo ser humano. Y cuando el creyente viene a los pies de Cristo, eso, mire, un cambio del cielo a la tierra. Por eso la gente nota la diferencia cuando una gente está en el mundo y cuando una gente está en la mano del Señor. La gente ve la diferencia, la gente empieza a decir, wow, pero fulano tiene un cambio. Wow, pero fulano está transformado. Porque es que hay una diferencia entre Dios y el mundo. Gloria al Señor. Amén. Hermano, para continuar con este tema, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, el apóstol Pablo dice, así os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pero me llama la atención el versículo 2 cuando Pablo dice, y no os conforméis, ¿a qué? A este siglo. En otra palabra, al sistema, que ese no es el principio, que estamos hablando del mundo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados porque por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo le hace un llamado a los romanos, un pueblo que no tiene conocimiento quizás de lo que era un sacrificio en sí, porque recuérdate que en la antigüedad hacían un sacrificio con un holocausto, que era donde la gente le presentaba a Dios su ofrenda por el pecado, y era una ofrenda que subía, se quemaba un holocausto, y lo que Dios recibía era algo simbólico, o fue una ofrenda por el pecado que la gente había cometido. Ahora bien, los romanos, Pablo dice a ellos que hay que ofrecerse a sí mismo. Ya no es como un holocausto, sino nosotros mismos tenemos que sacrificar aquellas cosas que nos gustan, porque hoy en día lamentablemente eso no es nada. Hoy en día Dios lo que mira el corazón. Hoy en día podemos un chin de esto, un chin de lo otro. Hoy en día ya el mundo está dentro de la iglesia, lamentablemente. Entonces, lo que queremos tratar hoy en día es que hay que cerrar el mundo, no porque nosotros queremos, sino porque la Biblia dice que hay que cerrárselo. Y Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar conforme a la palabra del Señor, a lo que la Biblia establece en su palabra. Y es así, apóstol, y es importante resaltar eso que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque
una cosa es que hay que tener claro lo que dice la Biblia que no se puede hacer, Amén. y otra es lo que los hombres también quieren imponer. Amén. Porque sabemos que hemos sido libertados de Cristo, y el apóstol aconseja que no usemos esta gracia como libertinaje, Claro, claro. ¿verdad? Para hacer y deshacer en el Evangelio. Pero también la palabra dice que en los últimos días van a venir hombres queriendo imponer cosas, carga a la gente. O sea, eso hay que ser medido en esa parte. Es lo que dice la Biblia. Yo siempre recuerdo a una persona que cuando compartimos, él me dice, la verdad siempre será la verdad. Amén. O sea, y él siempre me dice, lo que la Biblia no dice que es pecado, tú no puedes decir que es pecado. Porque todo lo que es pecado está en la Biblia o hay algún tipo de referencia. Amén. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces queremos hacerle prohibición a la gente que no son ni siquiera bíblicas. Estamos hablando de esas cosas que te hacen impuro, que se nombran en la Biblia. ¿Verdad? Que más para adelante lo vamos a tocar en Colosenses. Vamos a ver todo lo que el apóstol nombra allí, y con eso hay que tener cuidado, mis hermanos. Porque posiblemente usted me esté señalando con algo que no sea ni siquiera pecado en la Biblia. Pero usted, según un juicio o un estudio que usted ha hecho, usted cree que es malo. O sea, no, estamos hablando de lo que la Biblia dice que es pecado. Porque hay cosas, por ejemplo, que usted puede decir, hay creyentes que dicen que, por ejemplo, beber café es pecado, porque ellos se lo soñaron. O sea, es una nueva revelación, no está en la Biblia. O sea, cuando tú buscas cosas como esto, dices, ¿por qué es pecado? O sea, hay que tener cuidado con eso. Estamos hablando del mundo, de esa parte que te hace impuro, que te separa de Dios, ¿verdad? Y mucha gente hoy en día dice, no, porque yo soy grande. Y otros dicen, Cristo me libertó, yo no soy esclavo de nada. No, eres esclavo de Cristo, es lo que dice el apóstol. Porque a Cristo nos debemos nosotros. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer es no dejar que el mundo tome fuerza en nosotros. Hermano, usted como creyente no puede permitir que las cosas del mundo sigan gobernando en su vida. Amén. Porque entonces no hemos recibido a Cristo verdaderamente. Yo sé de lo que digo, mis hermanos, que cuando una persona se convierte de verdad, tiene que cambiar. Amén. O sea, porque hay muchos tipos de creyentes que se convierten y, por ejemplo, fumaban y siguen fumando agachados. Todavía hay una puerta Hay abierta un viejo ahí. hombre ahí. Sí, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque cuando hablamos de nacer de nuevo, es hablando de una persona nueva totalmente. criatura. Es porque ya murió el que jugaba número. Amén. Ya murió el que criticaba. Entonces es un problema. Si usted como creyente sigue criticando, hay una puerta que hay que cerrarla. Está bien. Sí, porque es lamentable el caso, mis hermanos, porque estamos dirigiéndonos especialmente a la iglesia. A un pueblo creyente. Sí, a un pueblo creyente que ya ha recibido a Cristo. Miren, mis hermanos, lo más importante es concentrarnos en la santificación, en estar en comunión con el Señor. Y a veces nosotros perdemos tiempo en cosas que son tan insignificantes. O a veces yo me dedico más a mirar al hermano Luis, al hermano Mujica, para señalarle, cuestionarle, y descuido la parte mía. Descuido de verme a mí, lo que yo tengo que hacer, lo que me hace falta para estar más cerca del Señor. Porque mire, somos humanos, todos los que estamos aquí, nosotros tres somos humanos. Y usted que nos escucha es humano, y todos tenemos una debilidad. El fuerte tuyo, el fuerte de Junior no es el mío. Pero nosotros debemos fortalecernos ¿qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que si tú tienes una debilidad, tú sabes que hay una puerta todavía del mundo en ti, tienes que fortalecerte en el Señor. ¿Y cómo se hace eso? Es rogándole, apegándote al Señor y a esa gracia que es suficiente para todos nosotros. Amén. Tú sabes que ayer compartía yo en la iglesia, en el retiro, y yo le decía a los hermanos que nosotros tenemos el mapa en la mano. Nosotros tenemos la Biblia, que es lo que nos va a decir a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Porque a veces, como tú decías, a veces hay cosas, o sea, que no son pecados, que la gente quiere imponerse al otro. Ahora bien, yo le decía a ellos, mire, cualquier cosa usted se va a la Biblia. A la Biblia, no vaya, usted no puede ir a la otra fuente, es la Biblia. Ahora bien, hay personas que dan buenos consejos, no podemos obviar eso. Pero usted tiene que irse a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Así es. Oiga, con diligencia, ¿cómo estamos andando? No sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, yo decía estos días que todo el que se desliza, mire, tiene un 90% de que se caiga. Pero claro. Y cuidado si Más de un 90. Más de un 90. Claro. Que se caiga. Entonces, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces se nos hace difícil someternos a la palabra de Dios porque hay cosas que nos atan y nos duele soltarlas. Hay cosas que nosotros a veces queremos enfocarnos en Dios, pero queremos enfocarnos en el mundo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos
que en verdad nos duelen a nosotros, pero Dios quiere que nosotros soltemos eso. A veces, en estos días yo decía que nosotros teníamos, antes había una comunión tan íntima con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te decía a ti, mira, esa camisa que te vas a poner hoy, mira ese pantalón que te vas a poner hoy. O sea, ya no la hay, ¿no? O sea, no, o sea, ya, ¿por qué? Porque se ha perdido ya esa relación. Sí, pero es bueno no generalizar. Se ha perdido quizás no en general, pero hay gente que lo han perdido. Siempre hay un remanente que yo tengo mucho tiempo que no escucho a la gente diciendo que el Espíritu Santo dice que me ponga esa camisa. Bueno, pero hay, ¿no? O sea, no lo ha dicho quizás, pero hay. Oh, Dios mío, pero bueno, muy Hernández. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber es cuál puerta hay abierta que tenemos que cerrar. Amén. ¿Cuál puerta? Si tenemos que ir a la ferretería, a la fuente, que se llama Dios, Así es. y comprar un candado de máxima seguridad para cerrar esa puerta, hay que hacerlo. Oh. Porque, como decía ahorita, no estamos diciendo que nos vamos a apartar de usted, no estamos diciendo que nos vamos a encerrar en nuestra casa y ya estamos encerrados. No. Puede ser, hay gente que está encerrada en su casa, pero tienen puerta abierta. Hay gente que están apartados del mundo, pero tienen puerta abierta. No estamos diciendo eso. Cuando estamos hablando de apartarse del mundo, cerrar la puerta al mundo, estamos hablando de estar en plena comunión con Dios. Y quitarle aquellas cosas que están en contra de la palabra del Amén. Señor. Pero tú sabes que ahorita, mientras tú hablabas, me llegaba algo a la memoria. Y es que para una persona cerrar la puerta tiene que reconocer su condición. Amén, claro. Y hay algo que eso viene del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 adelante, cuando el hombre peca contra Dios. Que Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Pero él le preguntó, ¿por qué? Porque Dios quería que el hombre reconociera su condición. Que el hombre dijera, yo pequé, yo hice esto, yo lo hice mal. Pero lamentablemente, yo siempre digo esta parte, y es cuando una gente comete un pecado y dice, yo pequé porque tal me pisó el pie. Yo pequé, pero, ¿entiendes? Siempre hay una justificación para la gente no reconocer que ha hecho las cosas mal. Lamentablemente hoy en día es así. Ahora bien, en cuanto a la Biblia, como tú decías ahorita, en cuanto a la parte de que hay mucha gente que para ellos todo pecado, estamos hablando de las cosas que van en contra de la Biblia y la palabra del Señor. Porque hoy en día hay algo que se llama en teología la presuposición, que son que la gente lee la Biblia y lo que ellos entienden ellos, no lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos entienden ellos, que es así. Entonces la gente ya arma una doctrina y empiezan a adoctrinar a la persona y decirle, no, porque esto es pecado, porque ellos entienden ellos, no porque la Biblia en sí lo enseña. Y lamentablemente hay cosas que ni concuerdan una cosa con la otra, porque se caen automáticamente. Entonces, estamos hablando de aquella puerta que nos fundamentamos en la Biblia, la palabra del Señor, que la Biblia dice que está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, para ir entrando ya en materia, en el desarrollo, porque ese está el versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Habla aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Decía que ahora mismo que lo primero que tenemos que tener nosotros es reconocer la condición, ¿verdad? Amén, claro. Nadie puede hacer morir en tu vida la pasión desordenada, la avaricia, la impureza, que no sea tú. Amén. Si tú no reconoces que tú eres impuro, tú no puedes hacer morir eso en tu vida. Tienes que reconocerlo y luego ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo soy impuro, mátame la impureza. Señor, yo soy fornicario. Señor, yo tengo pasiones desordenadas. O sea, tú tienes que reconocer tu condición primeramente y luego ir a la presencia del Señor. Por eso que la Biblia dice en el libro de Ageo, cuando dice, subí al monte y traer madera y reedificar mi casa y pondré en ella mi voluntad. Pero anteriormente Dios le dice al pueblo que mediten que sobre vuestro camino. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Trabajáis claro, coméis y no caéis satisfechos. O sea, había un problema en el pueblo que ellos no reconocían, porque ellos tenían su casa artesonada. Sin embargo, la casa de Dios estaba completamente ¿qué? Destruida. O sea, estaban entretenidos en las cosas del mundo. Sin embargo, la cosa espiritual, su vida espiritual, porque aunque anteriormente están hablando de un templo físico y un templo y su casa, que era también física, hoy en día lo traemos a actualidad. Estamos hablando de nuestra vida espiritual y nuestra vida ¿qué? Secular. Mucha gente hoy en día secularmente le está yendo bien de maravilla aparentemente, pero espiritualmente están ¿qué? ¿Y por qué están muertos? ¿Por qué? Porque tienen una puerta ¿qué? Y muchas veces no tienen la puerta, no tienen ni plato. Tú ves la cosa de la vida. Entonces, lamentablemente,
Por ahí que va el asunto. Amén. Y estamos hablando aquí en este capítulo 3 de Colosenses de la vida antigua y la nueva. Eso es lo que decía ahorita. Cuando una persona se convierte, debe haber fruto de que ha cambiado. O sea, los frutos son evidentes, porque lo que cuenta aquí en el creyente no es cómo se viste. Eso no es lo esencial, eso no es el todo, sino la vida que manifiesta. Por eso el apóstol le dice hacer morir. Y cuando él habla de hacer morir, él le está diciendo que debían quitar. Porque eso es morir. Cuando alguien muere es quitado de la tierra. Desaparece. Cuando alguien muere deja de existir. O sea, Pablo está diciendo que tienen que eliminar eso de su vida. ¿Qué? Lo terrenal. Porque es importante lo que vamos a ver aquí en Colosenses. Vamos a ver lo que es la santificación física. La santificación del cuerpo, para lo que tú decías ahorita, que hay gente que cree que Dios nada más le interesa el corazón. Aquí el apóstol le está revelando esa santificación en el cuerpo. Porque somos casa del Señor, somos templo de Dios, donde el Espíritu de Dios habita. Mira el apóstol, y si nos vamos un poquito atrás, en el versículo 1, oye como dice el apóstol: si pues haber resucitado con Cristo, dice él, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De Dios, el Padre. O sea, el apóstol está diciendo: si ustedes han resucitado con Cristo, no pueden caminar como los que no tienen a Dios. O sea, todo eso terrenal, que lo vamos a nombrar, que son cosas fuertes, que muchas veces se manifiestan en nuestra vida, y son cosas que mayormente se dan en lo personal. Algunas se revelan porque son acciones, ¿verdad? Y hechos que quedan evidentes, pero hay otras que se manifiestan en el interior del hombre, donde nadie te ve, pero Dios te ve. Y hoy mi consejo para ti es, luego que nosotros terminemos este estudio bíblico, este consejo bíblico, yo te aconsejo que tú vayas donde el Señor y tome esta palabra que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces arrastramos años y años en el Evangelio, pero con puertas abiertas. Años y años, pero con un mal ahí que camina con nosotros. Y a veces cuando se habla de la salvación, no nos sentimos seguros. Porque no hay nada más acusador que la conciencia del hombre. Aunque usted dance, aunque usted hable lengua, usted puede profetizar, usted puede hacer milagros, pero hay una conciencia que no deja de acusarte. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es verdaderamente tu condición. Y por eso te aconsejo que aunque sienta la unción, aunque profetice, brinque y salte, lo importante es que tú sientas de que no hay una puerta abierta hacia el mundo. Una pregunta, Stalin, para que los amigos escuchen y los hermanos. ¿Qué puede hacer una persona para cerrar la puerta? Ya hablamos que tiene que reconocer su condición, pero otras cosas que tiene que hacer la gente para que cerrar esa puerta que están impidiendo acercarse a Dios. Porque automáticamente una persona tiene la puerta abierta, está lejos de Dios. Así es. ¿Qué puede Es hacer? importante. Bueno, mi recomendación en lo personal es, lo primero que tú dices, es reconocer. Porque es lo que Dios quiere, un corazón que se humilla. Una persona que puede reconocer su mal. Amén. Ahí comienza todo. O sea, y cuando una puerta está abierta, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrarla. ¿Y quién cierra la puerta del mundo? Nosotros, el mismo Señor. Amén. Debemos ir a la fuente, porque a veces hay gente que te dan consejos y te dan alternativas humanas, pero no, mira, porque hay cosas que como que se apegan tanto a ti que humanamente tú no las puedes sacar de ti. Pero cuando tú te rindes ante el Señor, a nosotros nos ha pasado de manera personal, que hemos tenido cosas que uno sabe que lo dañan, que te afectan como creyente. ¿Y qué tú has tenido que hacer? Derramar tu corazón delante del Señor. Y yo en momentos, en cosas he dicho: Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer. Y he tenido que derramar lágrimas delante del Señor y decirle: solo tú puedes ayudarme. Mire, y créame que Dios ha obrado. Porque nosotros tenemos un Padre que está atento a nosotros. Dios no quiere, apóstol, que ningún creyente viva en esa condición, diciendo que sirve a Dios, pero practicando cosas del mundo. O sea, Dios está dispuesto a ayudarnos, no importando cuál sea nuestra condición. Amén. ¿Y usted, Mojica, qué dice? Bueno, lo que ha dicho nuestro hermano Stalin, o sea, eso es algo fundamental. Lo primero es que hay que reconocer sus errores. Porque yo analizando mientras Stalin hablaba, tú sabes que los que tienen vehículos, los que tienen motores, tú sabes que a veces a los vehículos, a veces se les aflojan un tornillo. Y a veces nosotros lo dejamos así, pasamos eso por alto. Se nos afloja una mica o se nos rompe una mica, lo dejamos así. Así mismo el creyente. El creyente, a veces hay cosas que tal vez lo pasa por alto, porque lo ve muy significante.
y sigue pasando y sigue dejando pasar cosas por alto. Y cuando viene a ver, está en el mundo. O sea, a veces nosotros tenemos un vehículo y esperamos ya el último momento para arreglarlo. Entonces tenemos que hacer una mayor inversión. Así es. Hay personas que quieren levantarse pero no pueden. Hay personas que quieren ir a Dios pero no pueden. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo un momento donde se descuidaron. Hubo un momento donde el Espíritu Santo le estaba diciendo para que oren. Y no oraron. Así es. Hubo un momento donde Dios lo estaba llamando de madrugada. Mira, levántate a orar. Y no oraron. Se resistieron al llamado de Dios. O sea, la persona tiene que hacerle sensible a la voz del Espíritu Santo. Para la persona poder ser restaurada y poder cerrar las puertas que están abiertas, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo ir a Dios. Porque el mismo Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha y espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ahí, por ese camino, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Porque es la puerta de la salvación. ¿Cuál es el consejo que te quiero dar en esta tarde? Es que, amigo, hay que ir a Dios. Hay que ir a Dios, hay que reconocer sus errores. Hay que reconocer sus errores porque cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios nos está haciendo un llamado. Nos damos cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando usted analiza la Biblia, en un momento Nicodemo, dice la Biblia que fue donde Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces. Y Jesús le dijo una palabra, mira, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo se le prendió y dijo, pero ¿cómo así? Que tengo que nacer de nuevo. Siendo viejo ya. Yo siendo viejo, sí, tiene que nacer de nuevo. Para poder entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir completamente a la cosa del mundo y nacer de nuevo. Gloria al Señor. A ti, amigo, tú que estás descuidado, tú que te has olvidado tal vez de Dios, de las cosas de Dios, tú que tienes un llamado poderoso en Dios. En estos días yo analizaba, yo decía que hay personas que tienen un llamado poderoso en Dios. Hay personas que tienen un llamado poderoso, que simplemente con leer la palabra de Dios, mire, hay manifestación de Dios. Yo decía que hubo un momento donde nosotros, allá donde cierra, oiga, donde nosotros, en la oración, antes de empezar el culto, la gente miraba por la ventana a ver qué era lo que estaba pasando. Pero hubo un momento donde el creyente se descuida y se olvida. Bueno, dicen por ahí que en la confianza que está el peligro. Amén. Hay personas que a veces cogen mucha confianza y dicen, no, yo veo manifestaciones de Dios, estoy viendo muchas manifestaciones, ¿para qué yo voy a orar? Si yo estoy mirando manifestaciones de Dios. No, en un momento llegaron en un momento Jesús le dijo, miren, bueno, llegaron los 70, donde Jesús le dijeron, pero Señor, vimos como los espíritus del mundo se nos sujetan a nosotros, y esto y que lo otro. Y Jesús le dijo, miren, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dándole a entender a ellos que eso no es nada, dándole a entender a ellos que Jesús vio cosas mayores que ellos. Y Jesús le dijo, mire, procuren que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así es. Gloria al Señor. Amén. Tú sabes que la Biblia dice en el libro de 1 de Samuel 2:9 que los impíos se mueren en tinieblas porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Sabemos que si nosotros hoy en día podemos mantenernos como estamos en el Evangelio hoy en día, tenemos 10, 12, 14 años, 15, es por la gracia y la misericordia de Dios, y es porque Dios nos da la fuerza para poder mantenernos. Lamentablemente, ningún vehículo sin gasolina puede llegar lejos, automáticamente se queda. Entonces nosotros, si hoy en día no podemos mantener en el Evangelio, si podemos serle fiel a Dios, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque uno siempre trata de ir a la presencia de Dios para que Dios le dé la fuerza, porque estamos viviendo en un mundo con mucha demanda hoy en día, un mundo que va en contra de los principios de la palabra del Señor, y por lo tanto tenemos que cada día acercarnos y aferrarnos más a lo que es la palabra y la voluntad del Señor. Amén. Entonces, esta parte donde hemos leído, la parte central del estudio en Colosenses capítulo 3, versículo 5, esa es la enseñanza que nos deja este versículo, es que tenemos que hacerlo morir, hacerlo como decía nuestro hermano Stalin, que desaparezca cualquier cosa que impida que nosotros nos acerquemos a Dios. Tú sabes que hay cosas que duelen. Hay un versículo, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. ¿Me entiendes? Mas si muere, lleva mucho fruto. O sea, así somos creyentes. Tú sabes que yo siempre, Pedro, en una ocasión quiso negar al maestro, le dijo, y la gente le decía, es que tú andabas como el maestro, porque tú hablas como él, tú caminas como ellos. Y él decía que no,
pero sin embargo él tenía algo que lo hacía, que daba a entender de que el hombre andaba con el maestro. Amén. Porque en realidad él tuvo una relación con el maestro, y aunque lo quiso negar en un momento determinado, sus acciones decían lo contrario. Y mucha gente hoy en día dicen que andan con Dios, dicen que son evangélicos, dicen que son cristianos, dicen que son lavados con la sangre de Cristo, pero cuando vemos su estilo de vida, preguntamos, ven acá, y el Jesús que yo le sirvo es el que él dice, porque lo que él dice como que va en contra de lo que dice la Biblia, lo que yo estoy estudiando, la palabra del Señor. O sea, lo que él está hablando de que él es evangélico y de que él vive para Dios, pero yo veo que él hace cosas que son del mundo, no son de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa parte. Si vivimos con Dios, no tenemos que decirlo. Y eso es lo que digo, que el hombre de Dios no tiene que decirlo, ni que ayuna ni que ora, porque su estilo de vida lo dice todo. Entonces, hoy en día hay personas que quieren vender que son hombres de Dios, que son apóstoles, evangelistas, entre otras cosas hoy en día que existen en el mundo, donde lamentablemente su estilo de vida dice todo lo contrario. Así que vamos a ir dejando a nuestro hermano Stalin para ir ya redondeando, y luego a nuestro hermano Mojica. ¿Podemos hablar del verso, verdad? Claro, jefe. Amén. Estamos hablando aquí, hermano, y es una parte muy central. Cuando hablamos de quitar lo terrenal, apóstol, nadie se pone una ropa limpia encima de una sucia. Por eso el apóstol comienza con quitar. Él habla de hablar morir, porque primero tú tienes que quitar esa ropa vieja para que te puedas poner una nueva, porque nadie lo hace. O sea, no ponemos una ropa limpia encima de una sucia, te quita una y te pones otra. Ahora, el apóstol nombra algo muy importante aquí, dice lo terrenal, lo primero que nombra es la fornicación. O sea, el apóstol está hablando de la fornicación, esa relación, ¿verdad?, fuera del matrimonio. Entonces hay creyentes que lamentablemente no han podido mantener su puerta cerrada, como bien tú decías, es porque han dejado de orar, han dejado de escudriñar las escrituras. Hay gente que le ha restado importancia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay creyentes que han comenzado a ver la palabra como un libro. No, y cada vez que usted lee la palabra del Señor, usted se alimenta espiritualmente, y tu puerta entonces recibe esa fortaleza para poder mantenerse cerrada. Porque estamos ante un tiempo, hermano, que usted va a ser visitado. Amén. Es como dijo el Señor, es como esa casa que edificada sobre la roca. Mire, su casa va a ser estremecida, tu corazón va a ser visitado por la fornicación. Porque, ¿qué es lo que incitan las mujeres en la calle hoy en día? Es a fornicar. Es a que el hombre quiera tener relaciones fuera del matrimonio, cosas que desagradan a Dios. E incluso cuando nosotros escuchamos que se dan los casos que son penosos, donde predicadores, evangélicos, ¿verdad?, todo tipo de creyentes caen en cosas como esto, y usted dice, wow, después de una campaña, tal predicador estuvo con una mujer que no era la de él. O sea, porque esa puerta estaba abierta en él. Por eso hay que quitar primero esa ropa vieja, hay que quitarla de ti primero, para que entonces puedas recibir esa vestidura nueva que te da Cristo. Y lamentablemente hay gente, mire, muchos tipos de iglesias donde dicen que eso no es nada, donde la gente dice cualquiera lo hace, a cualquiera le pasa. O sea, nosotros como creyentes no podemos justificar estos tipos de acciones, ¿verdad? Estos tipos de hechos y de manifestaciones no se pueden dar entre nosotros porque son cosas terrenales. Y fíjate, Pablo está hablando, mis hermanos colosenses, aquí, y Pablo no fue quien fundó esa iglesia. Porque uno ve a Pablo como el protagonista de Colosenses, pero él no fue quien fundó la iglesia. Pablo estaba preso y desde la cárcel le está escribiendo a esta gente. Pero Pablo se entera de la fe de ellos a través de Epafra. Hay un hombre así más o menos el discípulo, que él había conocido al Señor a través de Pablo, y él le habla a Pablo de la situación que se vivía en Colosenses, porque el pueblo de Colosa era un pueblo mixto de judíos y gentiles, había mucha controversia, mucha diferencia, y Pablo dice, miren, la fornicación tienen que sacarla de medio de ustedes. Eso es terrible, mis hermanos. Miren, si uno no puede nombrar muchas cosas aquí en el espacio que estamos, pero lamentablemente muchos creyentes viviendo en libertinaje, según lo que su deseo, que eso es producido, ¿por qué? Por la concupiscencia. Porque si uno se lleva por todo lo que uno siente y los deseos que le da, mis hermanos, ¿dónde estaríamos hoy? Pero hemos nacido de nuevo. Amén. Hemos sido transformados, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda a resistir cuando somos provocados y invitados por esos deseos. Amén. Tú sabes que me llama la atención que quien le está mandando esta carta no es cualquier hombre. Amén. Es el apóstol Pablo, un hombre que en verdad era una nueva criatura en su momento. Un hombre que en verdad
estaba siendo regenerado, un hombre que en verdad fue transformado por la palabra de Dios. Y algo que me llama la atención es que cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, mire, ni el mismo Ananías creía que en verdad Pablo hubiese sido transformado. Ni el mismo Ananías. Porque cuando usted analiza que el Señor empieza a tratar con Ananías empieza a decir, mira, pero ese hombre no era que persigue a los cristianos. Diciéndole, pero tú estás seguro de que ese hombre en verdad se convirtió. O sea, porque es que cuando el hombre en verdad se convierte, tiene que haber un cambio. Oiga, donde Pablo llegaba a predicar la palabra, la gente decía, no, ese hombre tal vez era un fornicario, ese hombre persigue a los cristianos para matarlos. Pero dice la Biblia que Pablo aún más se esforzaba para predicar la palabra. ¿Me entiendes? Porque hubo un cambio, una transformación, el cual llegó a la vida de Pablo. Nosotros tenemos que entender que somos una nueva criatura en Cristo. No al mundo, sí a Dios. Amén. Amén, hermano. Pues bien, estamos ya cerrando esta parte. Ciérrale la puerta al mundo. Ese es el tema que estamos tratando hoy en día. Esperemos de que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes que nos pudieron escuchar a través de estos medios, donde hemos leído en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, donde el apóstol Pablo habla a los colosenses y le dice: haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Oye, presta atención a esta parte. Pablo le dice a ellos que eso era lo que ellos hacían antes. Amén, claro, cuando antes de tener a Cristo. ¿Cómo va a ser una persona que es nueva criatura haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo? O sea, eso no se puede, porque ¿qué cambio hay? Por eso que la Biblia manda a hacer morir pueblo lo terrenal en vosotros. Todo eso tiene que desaparecer, dejar de existir. O sea, eso va a entender lo que es el arrepentimiento y la conversión. La Biblia dice arrepentido y convertido, para que sean borrados de vuestro pecado y vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempo de qué? De refrigerio. El arrepentimiento. Reconozco que las pasiones desordenadas, que la impureza, la fornicación están mal. Ahora bien, yo cambio. Yo dejo eso, lo hago morir en mi vida para que eso deje de existir. Entonces soy una nueva criatura. Pero lamentablemente hoy en día hay gente que quiere vivir en la iglesia con el mundo. Y lamentablemente no es así. Y es lo que queremos traer a colación hoy en día, para que cada uno de los amigos puedan escuchar, y los amigos no, los hermanos que están dentro de la iglesia, puedan escuchar que si estamos en el Evangelio, es en el Evangelio. Y si estamos viviendo para Dios, y vivir para Dios no es cualquier cosa, es un estilo de vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que vivir para Dios, hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que la Biblia establece, hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Porque como tú decías ahorita, hoy en día hay muchas doctrinas, mucha enseñanza que son fundamentales en cosas del hombre. Al hombre no le gusta, al hombre no le agrada, y por eso lo implementa como una doctrina que la Biblia no lo enseña, y la Biblia no lo dice por ningún lado, sino porque ellos entienden que es pecado. No es así, ¿me entiendes? Entonces queremos que la doctrina, los fundamentos, los principios bíblicos sean fundamentados en la palabra del Señor, aun cuando hieran nuestros sentimientos. Yo leí un libro que decía que los principios bíblicos están por encima del amor a la unidad. O sea, si tú estás mal, yo tengo que, aunque para mantener la relación contigo, yo te apoyo. No. Si por yo predicar la palabra del Señor, si por yo vivir los principios, tú te alejas de mí, lamentablemente yo no puedo hacer nada, porque yo no voy a dejar de vivir la palabra porque tú quieras. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente hoy en día, como hay un tema por ahí, que no sé si se puede tocar mucho hoy en día, o por este medio, el tema del recasamiento. Un tema de hoy en día hay mucha gente que dicen, no, porque hay personas que se casan fuera de la voluntad de Dios y tienen 23 y 25 años, se dejan porque no era de Dios, entonces quieren volver a recasarse, donde la Biblia habla en contra de eso, ¿me entiendes? Entonces son cosas como por esa que hay mucho problema hoy en día en el matrimonio, en la vida del creyente. Así que sí, para ir cerrando ya todo de mi parte, vamos a nuestro hermano Stalin para que ya concluya, si tú quieres decir algo. Amén. Hay una parte muy importante, y yo sé que esta pregunta surge en todo ser humano, especialmente en los creyentes, porque hay gente, apóstol, que dice, no, mojica. Yo lo he intentado y no he podido. Yo he intentado levantarme, no, eso no es verdad.
tú has querido, tú has tenido la intención, tú diste un paso. Porque ¿quién es que puede cerrar la puerta para el mundo en tu vida? Eres tú. Amén. Porque cuando Pablo habla de quitar, está diciendo que tú tienes que tomar una decisión. No es Dios que va a venir a hacerlo. Amén. Dios tiene su parte, que es de la transformación, pero cuando tú tomas la decisión, cuando tú decides rendirte, entonces, ¿quién decide si la puerta se cierra o se queda abierta? Eres tú, mi hermano. ¿Quién decide abandonar esa vida de impureza, de deseo desenfrenado y de avaricia que nombra ahí que idolatría? Ahí no está hablando de avaricia por cosas del mundo, está hablando de por gente, por el cuerpo de alguien, que eso es más profundo. El tiempo no da, pero usted puede estudiarlo por ahí. Esa avaricia que nombra ahí que idolatría no está hablando de dinero ni nada de eso, está hablando del físico, del cuerpo. Gente dice, yo no puedo vivir sin ti. Es imprescindible el cuerpo de alguien, el deseo por alguien, que eso es algo terrible. Lo que Pablo le está hablando a ellos ahí es algo tremendo. Así que si usted quiere cerrar la puerta al mundo, tiene que tomar esa decisión. Yo no puedo hacerlo por ti. Y mire, como decíamos hoy, que hay cosas que cuestan y que te van a doler. Pero si te apegas a Dios y deja que Dios lo haga, eso va a ser algo sencillo para el Señor. Y quiero terminar con este versículo, como tú hablabas. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperado. O sea, que es querer. Cuando tú quieres, se puede. Si tú quieres, lamentablemente. Así que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga y para adelante en el nombre de Jesús.